iniciar la grabación. Ya les debe aparecer a ustedes por ahí que está grabando. Y bueno, entonces la idea de este CIPAS, como lo hemos trabajado en los anteriores, es poder hacer una aproximación a los ejercicios que se están trabajando para que ustedes tengan una guía de cómo se desarrollan, cómo se solucionan y pues asimismo vayan dejando sus avances y aportes en el foro donde están vinculados con sus compañeros. Entonces, teniendo en cuenta eso, el día de hoy vamos a trabajar lo que es desigualdades con valor absoluto y también vamos a hacer la revisión de un ejemplo de ejercicio de aplicación, porque pues digamos que los ejercicios de aplicación son bastante diversos. Hay ejercicios que están, pues digamos que los tipos de solución o los tipos de ecuaciones a las cuales llegamos, pues están relacionadas con todas las que hemos visto hasta el momento, en las que se ven de los ejercicios 1 al ejercicio 4, ¿sí? Pero pues digamos que cada una de esas aplicaciones pues va a tener su particular solución, por lo cual vamos a ver un ejemplo general de, digamos, que se debería tener en cuenta, así como algunos aspectos generales de esos ejercicios de aplicación. Y pues bueno, si ya tienen preguntas puntuales de su propio ejercicio, del desarrollo que han estado realizando, pues pueden hacérmelas ya sea por el chat de Teams, en los horarios que tenemos establecido, que son los martes de 5 a 7 de la noche o los días viernes de 4 a 6 de la tarde. O también pueden dejarlo directamente en el foro, el desarrollo, y pues allí yo les iré haciendo las retroalimentaciones respectivas de acuerdo con los, digamos, todos los desarrollos que ustedes presenten. ¿Listo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, pues vamos a iniciar con la parte de desigualdades con valor absoluto. Entonces, me permito acá mover estas dos cositas que tenía ya preparadas. Hagamos primero esta ecuación. Y entonces, bueno, ¿qué pasa con las desigualdades con valor absoluto? Entonces, digamos que inicialmente voy a hacer una aproximación a lo que es el valor absoluto. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos cualquier tipo, ya sea desigualdad o igualdad con valor absoluto, la forma de diferenciarla es que la ecuación o la forma en la cual se encuentra el polinomio que está relacionado en la ecuación o en la desigualdad, se encuentra con estas barras. Entonces, esas barras representan el valor absoluto, el valor de lo que sea dentro de él. ¿Listo? El valor absoluto tiene una característica puntual y es que lo que esté adentro, independientemente del valor que se obtenga, siempre nos va a dar como resultado positivo. Es decir, él representa es una magnitud que da cuenta de una cierta, se establece como una cierta distancia desde un punto hasta el origen de coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si nosotros tenemos el valor absoluto de menos 2, eso nos dará como resultado 2. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos eso dentro de una recta numérica, ¿cierto? Por aquí donde está el 0, por aquí es los positivos y por aquí los negativos, lo que nos muestra el valor absoluto es la cantidad de unidades que yo tengo desde ese punto de la recta hasta el 0. ¿Listo? Entonces, efectivamente, menos 2 se ubica hacia el lado izquierdo de la recta, pero digamos que la distancia que hay desde ese punto hasta el 0 son 2 unidades, por eso nos queda aquí positivo. ¿Listo? Y entonces cualquier cantidad, ya sea negativa o positiva, ¿sí? Si tuviésemos el valor absoluto de 2, también nos va a dar 2, porque en ese caso, pues así nos movamos hacia la derecha, también tendremos 2 unidades desde el origen, es decir, desde el 0 hasta el valor que tenemos ahí ubicado dentro del valor absoluto. Entonces, eso siempre nos va a dar positivo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos desigualdades, recordemos que una desigualdad, a diferencia de una ecuación, nos muestra es un rango de valores en donde hay solución para esos valores, para esa desigualdad. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo de desigualdad. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos que x es menor que 15, ¿cierto? Entonces, la solución que obtenemos es todos los valores de la recta que son menores que 15.
Entonces, como tal, la solución de una desigualdad siempre va a ser un intervalo de valores. Ese intervalo de valores, pues, va a tener una forma particular de escribirse. Si solamente es menor que o mayor que, la solución se escribe con paréntesis, que indica un intervalo abierto. Y bueno, ¿qué es eso de intervalo abierto? Entonces, como necesariamente, por ejemplo, aquí me dice menor que o mayor que, me está obligando a que el valor que yo dé o a cualquier valor que yo dé de x tenga que ser siempre menor que 15. No puede ser igual a 15, ¿sí ven? Obliga a que, como la expresión dice que es únicamente menor que, entonces la solución tiene que ser un valor que siempre cumpla la desigualdad. Entonces, si estamos, por ejemplo, dentro de nuestra recta numérica, voy a poner aquí una recta que sea un poco más bonita, eso. Entonces, si nosotros tenemos dentro de nuestra recta numérica, ¿cierto? El valor de 15, vamos, por aquí está 15, ¿sí? Por aquí digamos que esté 0. ¿sí? Entonces, cualquier valor que esté en esta dirección, que sea menor que 15, sin incluir al 15, porque el 15 ya no es menor que él mismo, entonces será una solución de esa desigualdad. En este caso, nuestra solución pues, son todos los valores que van desde menos infinito hasta 15, pero sin tomar a 15. Es decir, podemos tener a 14, podemos poner a 14,5, ¿sí? Podemos tener a 14,9, pero el 15 no es solución de la desigualdad y uno lo coloca ahí como un límite. Entonces, en ese caso, esto que llamamos el paréntesis nos indica eso, que el intervalo es abierto, que vamos a estar muy cerquita del 15, podemos tomar todos los valores que sean menores que él, acercándonos mucho hasta el 15, pero sin tomar en cuenta ese valor. Si nosotros tuviésemos, en este caso, por ejemplo, pongamos otro ejemplo, de un x menor o igual, ¿cierto? Pongamos otra vez que 15. Entonces, menor o igual que 15. ¿Qué implica? Entonces, nuevamente, nuestra solución van a ser todos esos valores que están menores a 15. ¿Listo? Entonces, pues vamos a poner por acá tenemos nuestro 0, por acá tenemos nuestro 15, ¿cierto? Pero fíjense que aquí me está diciendo que sea menor o igual. ¿Listo? Entonces, esa cosita adicional que tenemos, ese o igual, que es la rayita que se representa debajo de la expresión del menor que, nos indica que el 15 también queda incluido dentro del intervalo. Y entonces, este se llama intervalo cerrado. ¿Listo? Pues cuando tenemos menor que o mayor que, con el igual en la parte de abajo, menor o igual, mayor o igual, nos representa un intervalo cerrado. ¿Y el intervalo cerrado qué representa? Entonces, que yo puedo tomar el 15 también y todos los valores soluciones de esa desigualdad serán los valores menores que 15, incluyendo al 15, porque aquí me dice que puede ser igual a ese valor. Y entonces la solución siempre se coge con estos tipos de paréntesis que se llaman, estos son llaves. No, mentiras, corchetes, corchetes. Me va la paloma con estos. ¿Listo? Entonces, si quisiéramos decir, ok, entonces, ¿cuál es la solución de ese x menor que 15? Pues tendríamos que son todos los valores que van desde menos infinito, el infinito siempre se coloca como un intervalo abierto, por lo que no está limitado, e iría hasta 15 cerrado. ¿Listo? Entonces, este tipo de paréntesis lo que nos indica es que podemos llegar hasta el 15 e incluirlo dentro de la solución de la desigualdad. ¿Listo? Entonces tenemos esos dos tipos de desigualdades, las que nos llevan a intervalos abiertos, que son solamente las que obtienen el menor que o el mayor que, y las que tienen el igual en la parte de abajo, que representa menor o igual o mayor o igual, y que nos dan intervalos cerrados. Cuando tenemos intervalo abierto, no incluimos ese valor dentro de la solución, y cuando tenemos intervalo cerrado, sí lo incluimos dentro de la solución. ¿Listo? Estos son como aspectos generales de lo que son las desigualdades y lo que es el valor absoluto. No sé si haya preguntas hasta acá.
No, profesora. Listo. Entonces, voy a continuar con el desarrollo de lo que son, pues, ya una expresión similar a la que ustedes tienen. Entonces, esta expresión es similar, como les digo, a las que ustedes tienen. Y entonces, por ejemplo, vamos a tener unas, digamos, por ejemplo, unas reglas que nos van a permitir guiarnos para poder encontrar la solución de esa desigualdad con valor absoluto. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos casos? Entonces, aquí tenemos, incluyendo los valores de intervalos abiertos y los de intervalos cerrados, los tipos de desigualdades que podemos encontrar. Entonces, por ejemplo, si mi valor absoluto está relacionado con un menor que un valor, entonces eso significa que ese valor incógnita que yo tengo se mueve o está en relación con menos a y a. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, básicamente lo que nos quiere decir es que si yo tengo, por ejemplo, que un x, el valor absoluto de x es menor que, por ejemplo, 2, ¿cierto? Que fue el ejemplo que teníamos arriba, significa que lo que puede estar acá, ¿cierto? Puede ser negativo o positivo, ¿sí? Pero siempre tiene que estar en relación con ese valor de 2, ¿listo? Entonces, si lo que está dentro es menos 2, por ejemplo, cumple con la condición. Estaría ahí dentro del intervalo, bueno, sería un intervalo abierto, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos un menos 3, ¿cierto? El valor absoluto de menos 3, pues es 3. Entonces, aquí ya se sale del intervalo. Por eso es que nosotros lo limitamos. ¿Y qué quiere decir limitarlo? Pues quiere decir que vamos a tomar lo que está al lado derecho de la expresión de la desigualdad y lo vamos a tomar tanto negativo como positivo. Esos van a ser los límites de esa desigualdad. Y por tanto, si nosotros tenemos que x es menor que 2, entonces quiere decir que los valores de x pueden estar entre menos 2 y 2. ¿Listo? Porque si tomo un valor más pequeño en la recta que menos 2, por ejemplo, como menos 3, el valor absoluto de menos 3 es 3 y por tanto ya no está dentro del rango de valores que me están exigiendo allí. ¿Listo? Es por eso que se abre de esta forma. Se vuelve una desigualdad en la cual los límites, ¿cierto? Tanto inferior como superior están en relación con los valores que pueda tomar aquí. Bueno, los valores de los cuales pueda provenir este número a partir de un valor absoluto. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a hacer el primer ejemplo que traía acá, que es básicamente que x menos 3 es menor o igual a 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos vamos a regir por esta o por esta, en este caso con el que es igual, y por tanto vamos a utilizar la expresión que se encuentra acá. Para quitar el valor absoluto, entonces hacemos eso. Limitamos lo que se encuentra dentro del valor absoluto entre el valor negativo y positivo que nos da la expresión al lado derecho de la desigualdad. Y por tanto, nuestro valor absoluto en este caso se abre o se cambia de la siguiente forma. Nos quedará que menos 2 es menor o igual que 2x menos 3, que será menor o igual que 2. ¿Sí? Es decir, que lo que esté aquí dentro del valor absoluto tiene que ser mayor que menos 2 o menor que 2, porque si es un valor diferente, si es un valor más pequeño que menos 2 o un valor más grande que menos 2, entonces ya no cumplirá esa desigualdad. Listo. Y entonces, en este caso, hacemos un despeje, pero es un despeje, fíjense, que está relacionado con 3 partes de la desigualdad. Es decir, que vamos a hacer un despeje que involucra a toda la desigualdad. Como les habíamos, o como habíamos revisado en la primera sesión, para poder despejar a x, en este caso, tendríamos que seguir un orden, y el orden está relacionado con las operaciones que está haciendo x. Entonces, x está multiplicando a 2, pero también el resultado de esa multiplicación tiene por acá una resta con 3. Entonces, lo primero que quitaríamos es esa última operación, ese menos 3.
Entonces, para quitar ese menos 3, lo que vamos a hacer es agregar a cada lado de la igualdad un más 3, ¿sí? Entonces nos quedará menos 2 más 3 menor o igual que 2x menos 3 más 3 menor o igual que 2 más 3. ¿Listo? Y lo que estamos haciendo es, en cada parte de la desigualdad, agregar este más 3, nos mantiene la desigualdad, porque como estamos haciendo lo mismo en todas las partes, mantiene la desigualdad en cuanto a sus relaciones, pero nos va a permitir despejar. Cuando despejamos, entonces, fíjense que acá, al sumar ese 3, pues más 3 menos 3 me queda como resultado 0, ¿listo? Y ya voy despejando lo que es la x. Y las demás operaciones las realizo de manera independiente a cada lado de la desigualdad. Entonces me va a quedar que menos 2 más 3 es igual a 1, menor o igual que, aquí ya menos 3 más 3 se volvió 0 y por tanto nos queda 2x. Y eso será menor o igual que 2 más 3, que será 5. Listo. Ya quedamos entonces con nuestra expresión inicialmente, despejando lo que es el menos 3. Listo. Entonces, vámonos con este. Entonces, lo siguiente que tendríamos que despejar es este 2 que se encuentra aquí. Ese 2 está multiplicando a la x, por lo tanto, para poder quitar 2 que está multiplicando, lo que hago es dividir por 2. Es decir, que vamos a dividir toda la expresión en cada una de sus partes por 2. Entonces me quedará 1 dividido entre 2 menor o igual que 2x dividido entre 2 menor o igual que 5 dividido entre 2. ¿Listo? Entonces lo que hicimos fue agregar este divisor o esta división para poder eliminar o para poder despejar ese 2 que está multiplicando a la x. Al hacer eso, entonces fíjense que aquí se nos simplifica, nos queda 2 dividido entre 2 es 1. Y a cada lado de la expresión pues nos quedará una fracción. Entonces finalmente en nuestro despeje nos quedará que 1/2 es menor o igual que x es menor o igual que 5/2. ¿Listo? Listo, y esa sería nuestra solución. Como es un intervalo cerrado, entonces los valores que solucionan esa desigualdad irán desde 1/2 hasta 5/2. ¿Listo? Esa sería la solución de nuestra desigualdad. Cuando nosotros la graficamos en GeoGebra, entonces lo que hacemos es efectivamente escribir nuestra desigualdad con el valor absoluto para revisar cómo la soluciona. Entonces ella nos va a dar una región de solución que va a quedar demarcada entre esos dos valores extremos, es decir, entre 1/2 y 5/2. ¿Listo? Por acá el 0 queda hacia la izquierda. Y bueno, ¿qué quiere decir que esto sea la solución? Que cualquier número que esté entre este intervalo de valores, ¿cierto? Va a ser solución, es decir, va a cumplir con la desigualdad. Pongamos un ejemplo, un valor que esté entre 1/2 y 5/2. ¿Qué se les ocurre que podría estar entre 1/2 y 5/2? ¿Cuál podría ser un valor ahí? Pongámoslo en decimales a ver si de pronto tenemos una aproximación mejor. Entonces, 1/2 pues es 0,5 y 5/2 es 2,5. Entonces es un valor entre 0,5 y 2,5. 1,5. Podría ser 1,5. Exacto. Entonces 1,5 que en términos de fracciones se expresaría como 3/2. ¿Listo? Voy a utilizarlo como fracción. Y vamos a verificar si efectivamente ese valor se encuentra dentro de la solución. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a coger esta expresión, nuestra desigualdad con valor absoluto, y en lo que, vamos a reemplazar ese valor de x por el que escogimos para verificar que efectivamente se cumple la desigualdad. Entonces, habíamos dicho que la desigualdad era 2x menos 3, valor absoluto, menor o igual que 2. ¿Listo? Y vamos a despejar o vamos a
hacer vamos a utilizar esta fracción como un número que se encuentra entre 1 medio y 5 medios y por tanto la reemplazamos en la desigualdad. Entonces, al reemplazarla vamos a obtener lo siguiente. 2 por, entonces ya no vamos a tener x, sino vamos a colocar ese valor que se encuentra dentro del intervalo. Entonces, ¿qué será? 3 medios, ¿listo? Menos 3, menor o igual que 2. Y entonces nos quedará 2 por 3, 6, dividido 2, 3. Nos quedará el valor absoluto de 3 menos 3. Esto es menor o igual a 2. Y 3 menos 3 nos da 0. 0 es menor o igual que 2. Y pues efectivamente es algo que es cierto. 0 es menor que 2. ¿Cierto? Entonces cumple con la relación. Y pues ahí quedaría verificado que nuestro valor absoluto se cumple. Otra forma de verificarlo sería también reemplazar estos dos valores extremos que obtuvimos y pues efectivamente en cada uno de ellos deberíamos obtener la solución, ¿cierto? Que es que nuestro valor absoluto nos va a quedar menor o igual a 2. ¿Listo? Eso sería respecto a este tipo de ecuaciones con valores absolutos. Tengo otra que no es con menor que, sino con mayor que me gustaría que revisáramos. No sé si haya preguntas hasta acá. Profesora, una pregunta. A ver. Y, por ejemplo, si tiene dos tendencias sobre el mismo ejercicio y hay uno que tiene X, ¿cuál se resuelve primero? Bueno, puede ser en el caso del ejercicio que me tocó a mí. ¿Cuál es el ejercicio que te tocó a ti para revisar cómo está propuesto? El de menos 2 menos 7 sobre 3, X menos 4. Fíjate que ese se soluciona es prácticamente tomarlo desde aquí, desde esta parte que nosotros trabajamos. O sea, se hace el despeje tal como yo lo realicé acá, quitando todas las expresiones, o bueno, todos los valores numéricos que están acompañando a la X, y el despeje se hace tal cual. Entonces, si necesito quitar un número que está sumando o restando, lo que hago es sumarle o restarle el que está en la otra dirección. O sea, sería igual a como nosotros hicimos el procedimiento de aquí para abajo. Hacer el despeje mediante suma o resta y se suma o se resta todo en todas las partes de la desigualdad. Luego, si hay algo que multiplique o divida, también se hace lo mismo en todos los lados de la igualdad hasta que nos quede en la mitad solamente la X. Y pues la relación o el intervalo estará entre el valor que queda a la izquierda y el valor que queda a la derecha. Entonces sería desde ahí. Voy a hacer otro ejemplo para que revisemos. Entonces, aquí tenía otro preparado. Listo. Entonces, en este ejemplo, fíjense que ya no tenemos un menor que, sino un mayor que. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo mayor que, implica que, por ejemplo, si lo que tengo acá es por ejemplo, un 5, ¿cierto? Ese 5 tendría que ser mayor que otro valor. Por ejemplo, el valor absoluto de 5, pues es 5. Y ese tendría que ser mayor, por ejemplo, a un 4, a un 3, a un 2, ¿sí? Es decir, que lo que esté aquí siempre debe ser más grande que lo que está acá. Como es un mayor que, un mayor o igual, entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un menos 10, ¿sí? El valor absoluto de menos 10 cumple la condición, porque menos 10, recuerden, ese valor absoluto me vuelve la cantidad siempre positiva, porque es solamente la distancia que hay desde ese número hasta el 0, y por tanto eso me quedaría que 10 es mayor que 4, y efectivamente se cumple. Entonces, hay dos condiciones, una para las positivas y otra para las negativas, que es lo que aparece acá arriba en nuestra tablita. Entonces, cuando tenemos una desigualdad con un mayor que o un menor que en valor absoluto, ¿sí? Lo que tendremos es que abrirlo en dos desigualdades. Una que está relacionada con los valores negativos y otra que está relacionada con los valores positivos. Quiere decir que
Lo que yo tengo dentro del valor absoluto debe ser menor que lo que tenemos acá negativo, ¿sí? Lo que está al lado derecho de la desigualdad negativo, ¿sí? Y lo soluciono. ¿Y por qué debe ser menor que él? Pues porque recordemos que todos los valores que están aquí por el lado negativo, bajo el valor absoluto, nos quedan positivo y por tanto van a ser más grandes que esa cantidad que estamos allí delimitando. Y pues evidentemente, como es un mayor que, pues tendrá que ser mayor que ese mismo valor. Entonces, se nos define o se nos divide en dos regiones. Entonces, vámonos con este ejercicio, el ejemplo que tenía acá. Entonces, lo que nos dice allá es que si lo que está aquí adentro es mayor que 5, entonces lo que está aquí debe ser o se abre en las siguientes desigualdades. 3/4 de x más 1 debe ser menor o igual que menos 5, ¿cierto? Porque recuerden que este valor absoluto lo que hace es volverlo positivo y si es positivo va a ser mayor que ese menos 5, que ese 5. Voy a poner acá así, que quede mejor. O lo voy a trabajar con otro color. O la otra opción que es que 3/4 de x más 1 sea mayor o igual que 5. ¿Listo? Entonces están esas dos opciones. O que lo que obtengamos aquí sea menor que menos 5, ¿cierto? En cuyo caso el valor absoluto lo vuelve positivo y por tanto va a ser más grande que este 5 que tenemos acá. Y la otra es que lo que tenemos aquí, pues efectivamente sea mayor o igual que 5. Son las dos opciones que nos quedan ahí para solucionar. Entonces vamos a solucionarlas de manera independiente. Cada una se despeja de manera independiente como una ecuación. Entonces, aquí, como lo hacemos con las ecuaciones normalmente, entonces si este está sumando, pasa a restar, lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Vamos a hacerlo así, con calma. Entonces nos quedaría 3/4 de x, como aquí tenemos este más 1, pasaría como menos 1 y nos quedaría 3/4 de x es menor o igual que menos 5 menos 1. Listo. Hacemos la operación, nos quedaría que 3/4 de x es menor o igual que menos 5 menos 1 será menos 6. Esta fracción está multiplicando la x, entonces la podemos pasar completa a dividir y nos quedará que x es menor o igual que menos 6 dividido 3/4. Como el número de arriba es entero y el de abajo es una fracción, lo que hacemos es agregar o convertir el número que está en el numerador como una fracción para poder hacer ley de oreja. Y nos quedará entonces que x es menor o igual que menos 6 dividido entre 1. Siempre que tenemos un valor entero le podemos poner como denominador 1, porque pues al dividirlo entre 1 no cambia, pero nos permitirá hacer operaciones como fracciones. Y esto quedará dividido entre 3/4. De forma que aplicamos ley de oreja, producto de extremos, producto de medios, los extremos van arriba, los del medio van abajo, y nos va a quedar que x es menor o igual que 4 por 6, 24, menos 24, dividido entre 3 por 1, 3. Entonces, estos, los extremos van en el numerador y los del medio van en el denominador. Listo. Al tener esto, pues ya revisamos si se puede simplificar o si se puede hacer alguna operación para hacer esa fracción más sencilla o que nos valga un valor entero. En este caso, 24 dividido entre 3 nos da 8. Es decir, que x es menor o igual que menos 8. ¿Listo? Y esa sería la primera solución que tendríamos para nuestra desigualdad. Va a haber otra solución. Y ya les voy a mostrar cómo queda eso en una recta o qué les debe dar en GeoGebra. Entonces, tendríamos que, por el otro lado, por la otra parte de la desigualdad, tendremos que 3/4 de x más 1 es mayor o igual que 5. Entonces, vamos haciendo el despeje tal cual lo hicimos aquí con lo rosadito que teníamos, pero pues en este caso, pues va de acuerdo con los valores que tenemos. Entonces nos quedará este 1 que está sumando pasa a restar, nos quedará 3/4 de x
es mayor o igual que 5 menos 1. Hacemos la operación, nos quedará 3/4 de x es mayor o igual que 5 menos 1, que nos da 4. Y nuevamente, tenemos esta fracción que está multiplicando, pasará a dividir, nos quedará que x es mayor o igual que 4 dividido entre 3/4. Y hacemos lo mismo que hicimos acá. Entonces, el 4 lo vamos a volver una fracción, nos quedará que x es mayor o igual que 4 sobre 1 sobre 3/4. Y hacemos nuevamente ley de oreja. Extremos arriba, medios abajo, los extremos en el numerador, los del medio en el denominador. Y la solución será entonces x es mayor o igual que 4 por 4, 16, dividido entre 3. ¿Listo? En este caso, fíjense que 16 no es un múltiplo de 3, por lo tanto nos quedará esa fracción y podremos escribirla si queremos, es como un decimal, pero no nos da un valor entero. ¿Listo? Entonces, esos son los dos intervalos solución. Entonces, ¿cuál es la solución real o cómo nos quedaría representada en GeoGebra? Cuando ustedes hacen la gráfica, entonces, espérenme, hago con una rayita de acá para que me quede más bonito. Una vez que la rayita tenga, exacto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la aproximación decimal de este 16 tercios. Eso será aproximadamente 5, déjenme revisamos acá. 16 dividido 3 me da 5,33. Muchas gracias. 5,3. ¿Listo? Entonces, ese es el valor aproximado, que aproximadamente ese 16 tercios es 5,3. Entonces, vamos a ubicar esos valores en la recta. Entonces, me amplío este un poquito. Perfecto. Entonces, vamos a marcar nuestro 0. Nuestro 0, ¿cierto? Vamos a decir que cada una de estas rayitas que tengo yo acá en mi tablero van a ser 2 unidades. Entonces, tendremos 2, 4, 6 y 8. Y todos estos van negativos porque van hacia el lado izquierdo de la recta. Y los que van hacia la derecha, entonces serán 2, 4, 6, hacia el lado positivo. ¿Listo? Entonces vamos a ubicar nuestros dos puntos. Voy a ubicarlos con los mismos colores con los que estoy utilizando para cada uno de los despejes. Entonces, X nos dijo que tenía que ser menor o igual que menos 8. Es decir, que por acá en menos 8 va a haber ese valor. ¿Listo? Y por el otro lado nos decía que X debe ser mayor o igual que 16 tercios, que es aproximadamente 5,3. 5 queda por acá, ¿cierto? En la mitad entre 4 y 6, es decir, que es un poco más adelante de ese 5. Entonces voy a trazar el 5 con esta, era 5, y aproximadamente pues quedará en un valor mayor a 5,3, a 5, hacia la derecha. ¿Listo? Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución va a ser la siguiente. Como X, en la primera parte nos dice que es menor o igual a 8, quiere decir que la región que da solución a eso es toda la región que es menor o igual a 8, es decir, todos estos valores que van por debajo de menos 8. Y el otro intervalo solución va a ser el que nos dio aquí con verde, que es que X es mayor o igual que 16 tercios, es decir, 5,3. Es decir, que son todos los valores que van desde 5,3 en adelante. ¿Listo? Esos dos son nuestros intervalos de solución para esa desigualdad. Y pues entonces la solución, ¿cómo queda expresada en términos de los intervalos? Entonces, el primer intervalo que tenemos acá va de menos infinito, que tenemos con rosado, va de menos infinito, hasta, como es menor o igual, va con intervalo cerrado, es decir, con paréntesis cuadradito. Esa es llave, corchete, se me confunden esas dos. Llave, no mentiras, corchete. Entonces iría desde menos infinito hasta menos 8 con nuestro intervalo cerrado y decimos que eso va unido a el otro intervalo, el que va
en nuestro caso con verde, unido a desde, voy a ponerlo en fracción, 16 tercios hasta infinito. ¿Listo? Entonces, esas son las posibilidades que tenemos para solucionar esa ecuación. Es decir, que cualquier valor que esté por acá o que esté por acá, que sea menor a menos 8 o que sea mayor a 5,3, va a solucionar esa desigualdad. Nos va a dar algo que es verdadero. ¿Listo? Hagamos un ejemplo de cómo eso realmente se verifica. Entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra desigualdad un valor que vamos a verificar si cumple efectivamente con esa desigualdad. Entonces, la desigualdad nos dice que es, como la con negro. Entonces, la desigualdad nos dice que es 3 cuartos de x más 1. 3 cuartos de x más 1 en valor absoluto es mayor o igual que 5. ¿Listo? Entonces, tomemos un valor que esté en el primer intervalo. Entonces, un valor que esté o que sea menor que menos 8. Por ejemplo, podemos poner menos 10. ¿Listo? Entonces, verifiquemos. Bueno, voy a poner otro valor para que nos dé aquí valores enteros y sea más fácil. Voy a poner menos 12. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer que este menos 12 tome ahora el papel de x en nuestra desigualdad y verificamos que efectivamente se cumple esa desigualdad. Entonces, el valor absoluto de 3 cuartos por menos 12 más 1, ¿cierto? Es mayor o igual que 5. Listo. Entonces, vamos a solucionar. Nos quedará entonces que 3 cuartos. Bueno, podemos simplificar, ¿no? Bueno, hagamos la multiplicación. 3 por menos 12 me dará menos 36 dividido entre 4 más 1, ¿cierto? Y eso será mayor o igual que 5. Hacemos la división. 36 dividido entre 4 me da 9. Entonces me quedará por acá menos 9 más 1 en valor absoluto es mayor o igual que 5. Y menos 9 más 1 me da menos 8. Entonces el valor absoluto de menos 8 es mayor o igual que 5. Y recordemos que este valor absoluto lo que hace es que este número se nos convierte en positivo porque es solamente la magnitud que va desde él hasta el 0 y por tanto 8 es mayor o igual que 5, que es algo que es verdadero, ¿sí? 8 es un número que es mayor que 5. ¿Listo? Entonces, efectivamente, todos los valores que están, cualquiera que nosotros reemplacemos dentro de este intervalo, cumple esa desigualdad, cumple ser un número que bajo la condición del valor absoluto se vuelve mayor o igual que 5. ¿Listo? Y podríamos hacer lo mismo con un valor de la derecha, es decir, un valor que va desde 16 tercios hasta infinito. ¿Listo? Sin embargo, me gustaría revisar el otro ejercicio. No sé si haya dudas hasta acá. Profe, al momento de graficar GeoGebra, esto se colocarían, por ejemplo, ahí sería el 12 o ¿cómo se va a graficar allá? En GeoGebra. Entonces, déjame abro por acá GeoGebra. GeoGebra. Ah, bueno, pero ustedes utilizan el que está en línea. Espérenme y abro el que está en línea directamente para mostrarles. GeoGebra Online. Espérame que no me está abriendo. Y ahora esto porque no abre. GeoGebra. GeoGebra.
Listo. Ah, pero no les estoy compartiendo. Esperen un segundito porque creo que había compartido solamente la ventana. Voy a compartirles por acá. La pantalla. Listo. Pantalla. Pantalla completa, compartir. Listo, en este momento, ¿ven mi pantalla completa? O sea, en este momento estoy en GeoGebra. Señora, sí. Listo. Entonces, acá en nuestro GeoGebra Online, entonces vamos a escribir, o la forma en la cual uno puede escribir o encontrar el valor absoluto es poniendo apps. Entonces ahí te dice el valor absoluto y fíjense que él mismo pone las barras y ahí vamos a poner nuestra ecuación. Entonces nuestra ecuación era 3/4 de x más 1 es menor o igual, esperen aquí el teclado. Bueno, me pone solamente menor que, voy a ponerlo como menor que. Acá. Ups, no me lo dejo. Entonces volvamos a escribirla porque me la tomó como una función. No pusimos valor de igualdad, entonces él la toma como si fuera una función. Entonces vamos a poner nuevamente absoluto. No sé, estoy acá. Valor absoluto de 3/4 de x más 1 es mayor, ay, me deja colocarlo. Ups, no me lo está dejando más 1. Ya lo dejo poner. Mayor que 5. ¿Listo? Listo. Y fíjense que él nos pone aquí unas franjas, ¿sí? Entonces, esas franjas son las franjas solución dentro de la desigualdad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho, les había mostrado aquí en la gráfica, ¿cierto? Que son todas las regiones de la recta que van por debajo de menos 8 y por encima de 5,6. Entonces, efectivamente, nosotros podemos poner un punto aquí, en esta primera parte, y ese punto, fíjense que queda efectivamente en menos 8, y entonces toda esta región sombreada es lo que él dice que es la solución, que efectivamente muestra lo que habíamos dicho, son todos los valores menores que menos 8. Y también los valores que son mayores que, vamos a ponerlo aquí, los mayores que 5,33, que era el valor que nos había dado de la desigualdad. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma de escribirlo en GeoGebra. Entonces, tenemos que colocarlo, la expresión como valor absoluto, como mayor que, podemos colocarlo como mayor o igual, pero es que no me acuerdo en el teclado cómo se coloca. Y aquí en el que nos da en línea no me deja colocarlo, pero pues con el simple hecho que lo coloquemos mayor que o menor que ya nos brinde la región. La interpretación que nosotros le damos es que como es mayor o igual, entonces ese valor, recuerden, ese valor que está en el límite, en nuestro caso el menos 8 y el 5,33, también se incluyen dentro de la solución. ¿Listo? No sé si ahí quedó un poquito más claro. Y esa es la forma en la que uno lo verifica en GeoGebra. Listo. Bueno, entonces podríamos hacer también el que está acá. Entonces habíamos dicho que 2x menos 3 es menor o igual que 2. Entonces vamos a que no aparezcan estos en nuestra entrada en GeoGebra. ¿Listo? Y entonces será 2x menos 3 menor o igual que 2. Nos quedará. Déjame escribir. Absoluto. Entonces, el valor absoluto de 2x menos 3, ¿cierto? Es
menor o igual. Le voy a poner solamente menor porque no recuerdo dónde se encuentra el igual. Tendríamos que mirar de pronto en un tutorial donde colocamos el igual para que nos quede exactamente como está en la desigualdad, pero digamos aquí ya hace la aproximación, que son los valores que necesitamos. Y esto es igual a 2. Entonces, fíjense que la región que nos da está efectivamente entre lo que habíamos dicho. Voy a poner esos puntos extremos. Me cierro acá para que se nos vea un poquito más grande. ¿Listo? Y entonces esos puntos que efectivamente están limitando esa solución, que es la parte sombreada, están en los valores que habíamos dicho, en 0,5 y en 2,5. La solución de mi desigualdad va desde 0,5 hasta 2,5. ¿Listo? Entonces, no sé si ahí se aclara un poquito cómo hacer la verificación en GeoGebra. Listo. Entonces, la solución analítica la sacamos a través de esta tablita. Si quieren, si ustedes me escriben, yo se las puedo facilitar por internet, por el correo, o si no, pues ustedes también la pueden buscar. Y pues nos guiamos por ella para poder hacer las soluciones que necesitamos y por tanto poder verificar que efectivamente lo que estamos obteniendo como solución se ajusta a pues a lo que estamos desarrollando. Eso sería inicialmente. Vamos a ver entonces, como les decía, ya para cerrar. Entonces, un ejemplo general, porque como les digo, lo que son los ejercicios de aplicación, cada uno tiene sus formas particulares de desarrollarse, pues digamos que no alcanzaría a abarcar todas las formas de cada uno de los 5 ejercicios que están ahí, pero pues digamos voy a dar como puntos clave respecto a lo que se debe tener en cuenta dentro de estos ejercicios. Entonces, lo primero está relacionado con parte de lo que ya habíamos trabajado en el ejercicio 1, que es el lenguaje algebraico, es decir, poder colocar en términos de una ecuación lo que hemos escrito o lo que se encuentra allí escrito en lenguaje normal. Entonces yo traigo un ejercicio que nos va a decir lo siguiente. Esperen un segundito, lo bajo por acá. Voy a bajarlo. Listo, por fin llegamos hasta el final. Ok. Listo, entonces el ejercicio que yo propongo el día de hoy es el siguiente. Entonces, como les digo, es un ejercicio particular, pero pues que nos va a servir para, digamos, entender un poco cómo abordar esos ejercicios que están en la última parte, que son aplicaciones. Entonces nos dice, en este momento en mi pantalla, ¿sí? ¿Estoy compartiendo? Sí. Entonces dice, un campo rectangular de 20 metros, bueno, un campo rectangular es 20 metros más largo que ancho, está circundado por exactamente, está mal escrito. Un campo rectangular que es 20 metros más largo que ancho está circundado por exactamente 100 metros de cerca. ¿Listo? Y entonces nos pregunta cuáles son las dimensiones de ese campo. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos abordar ese ejercicio? Entonces, lo primero es tener en cuenta cuáles son las indicaciones o las condiciones que el mismo ejercicio nos permite leer. Entonces, primero lo que nos están hablando es que estamos hablando de un campo rectangular, es decir, estamos relacionando un rectángulo geométricamente, ¿cierto? Y nos hacen una relación entre el largo y el ancho de ese rectángulo. Entonces, vámonos con autoformitas porque si no me queda muy feo. Entonces vamos a tener un rectángulo. Listo. Ese es nuestro rectángulo que va a representar ese campo. Yo voy a decir que este es mi campo. Entonces fíjense que todo va a estar muy acorde con como les decía, con lo que hicimos en el primer ejercicio, que es pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico y por tanto también a ciertas representaciones geométricas que nos ayudan a visualizar lo que nos están queriendo preguntar, lo que nos están pidiendo solucionar. Entonces, en este caso, la palabra clave era rectangular, es decir,
vamos a trabajar sobre un rectángulo y en nuestro caso nos dice que es 20 metros más largo que ancho. Es decir, cuando nosotros tenemos el largo de un campo, usualmente lo asociamos con la parte más larga del rectángulo. Quiere decir que esta longitud, en este caso yo la puse en esta dirección, ¿cierto? Esta longitud y esta longitud, vámonos con otra autoformita por acá, están relacionadas, ¿sí? Entonces, si el ancho yo lo llamo X, por ejemplo, ¿sí? Entonces me dice que el largo es 20 metros más que ese valor de ancho. Es decir, nuestro valor de la longitud que está para el ancho es X más 20. ¿Listo? Entonces, volvamos a leer el ejercicio a ver si lo que estamos haciendo es coherente. Nos dice un campo rectangular, obviamente tenemos nuestro rectángulo, es 20 metros. Ay, espérame que se borró acá. Es 20 metros más ancho, más largo que ancho. Entonces, aquí decimos que esta parte es el ancho, de acá a acá es el ancho, y de acá a acá es el largo. ¿Listo? Y por tanto, X más 20 metros representa el largo que nos dice que es 20 metros más largo que el ancho. ¿Listo? Eso sería. Esa sería la primera parte de nuestra expresión. Ahora lo siguiente que nos dice es, eso está circundado. Cuando nosotros decimos circundado, ¿a qué palabra o a qué haremos referencia? ¿Ustedes qué se imaginan cuando está diciendo ahí circundado? Cerrado, ¿no? Encerrado, exacto. Es como si yo a este campo ahora le pusiera una cerca, chun, 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 así de todo alrededor, ¿cierto? Y esa cerca tuviese esta longitud. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros decimos que está circundado o que está cercado todo alrededor, estamos hablando de una condición particular de ese rectángulo que es el perímetro. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos que ser muy interpretativos entre las palabras que nos da nuestro problema y la representación de cómo hacemos para geometrizar o para representar a través de algunas expresiones algebraicas eso que está allí relacionado en el enunciado. En nuestro caso, nos hablan de que está circundado por exactamente 100 metros de cerca, es decir, nos están diciendo de manera indirecta que el perímetro de ese rectángulo, de ese campo rectangular, es de 100 metros. Y, digamos ya geométricamente hablando, el perímetro de un rectángulo, ¿cierto? Es 2 veces el largo, porque es esta longitud que está acá, más esta longitud que está acá, ¿cierto? Más 2 veces el ancho. Esta longitud que está acá, más esta longitud que está acá. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos está representando ahí. Nos está diciendo que el perímetro de ese rectángulo, que lo podemos representar como 2 veces el largo más 2 veces el ancho, ¿cierto? Tiene un valor que es exactamente igual a 100 metros. Ah, bueno, aquí me faltó ponerle el metro. Ah, no, ya se lo puse. Entonces, ese perímetro del rectángulo ya lo conocemos. Ahora, ¿cómo vamos a ir del perímetro a obtener los valores de las longitudes? Entonces nos dice, ¿cuáles son las dimensiones del campo? Cuando nos hablan de las dimensiones del campo, en este caso es decir, ¿cuánto vale el ancho? ¿Y cuánto vale el largo? ¿Cierto? Porque cuando nosotros damos las dimensiones decimos, ah, no, es un campo de tantos metros por tantos metros. Es decir, estamos relacionando el ancho y el largo. Esos son los valores que nosotros tenemos que encontrar. ¿Cuál es el ancho y cuál es el largo? Aquí nosotros sabemos o establecimos a través de las condiciones geométricas de un rectángulo que el perímetro es 2 veces el largo más 2 veces el ancho, ¿sí? Pero habíamos dicho inicialmente que hay una relación entre el largo y el ancho. Es decir, vamos a cambiar lo que es el largo y el ancho por las expresiones que obtuvimos aquí de la relación entre ellos sobre el rectángulo, que era la parte inicial que nos daba del enunciado. Entonces, vamos a decir que el largo, en nuestro caso,
es igual a X más 20 metros, porque nos habían dicho que el largo es 20 metros más grande que el ancho, y por lo tanto el ancho es igual a X. ¿Listo? Y reemplazamos eso en esa expresión que habíamos dejado del perímetro inicialmente señalado. Entonces, el perímetro de ese rectángulo, que es 2L más 2A igual a 100 metros, vamos a reemplazar lo que es L y lo que es A por las dimensiones iniciales. Es decir, nos quedará 2 por X más 20, que es el largo, más 2 por X, que es el ancho. ¿Listo? Y eso será igual a 100 metros. ¿Listo? Entonces, todo ese enunciado que teníamos inicialmente lo redujimos a una ecuación. ¿Listo? Y esta ecuación resulta en este caso que es una ecuación de primer orden, de primer grado, y por tanto ya podremos dar soluciones. Es decir, a partir de acá ya se vuelve un procedimiento algebraico como los que hemos desarrollado en los ejercicios anteriormente realizados entre el 1 y el 4. Entonces, este caso, digamos que corresponde puntualmente a los ejercicios del tipo 1 o del bloque 1. Entonces, vamos a solucionar esa ecuación. Esa ecuación, entonces, voy a utilizar ahorita el negro para que sea un poquito más rápido y no tenga que cambiar de colores. Y nos quedará entonces que 2x más 20 metros más 2 por x es igual a 100 metros. ¿Listo? Lo que podemos hacer es multiplicar, entonces nos quedará aquí 2 por x, 2 por 20, la distributiva para quitar ese paréntesis, y aquí el 2 por la x. Entonces nos queda 2x, que es la primera multiplicación, más 2 por 20, sería 40 metros, más 2 por x, que es 2x, es igual a 100 metros. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, entonces vamos a hacer los despejes como ya los hemos venido trabajando. Entonces, dejamos a un lado de la igualdad todo lo que tenga x y lo que no tenga x al otro lado de la igualdad. Es decir, que este 40 metros que está aquí sumando, lo vamos a pasar a restar y nos quedará lo siguiente. Nos quedará que 2x más 2x es igual a 100 metros menos 40 metros. Listo. Y empezamos a solucionar. Si tengo 2x más 2x, entonces eso me da como resultado, como los dos tienen la misma x, será 4 veces esa x. ¿Listo? Y esto será igual a 100 metros menos 40 metros, que nos da 60 metros. Listo. Una vez tenemos ese resultado, pues lo que vamos a hacer es x, el 4 que está aquí, lo vamos a pasar, como está multiplicando, pasaría a dividir y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría x es igual a 60 metros dividido entre 4. ¿Listo? Y 60 dividido entre 4 me da como resultado 15. Entonces, x es igual a 15 metros. ¿Listo? Y entonces ahora vamos a dar nuestra solución del ejercicio. Como nos preguntaban las dimensiones, es decir, cuánto vale el ancho y cuánto vale el largo, y nosotros habíamos dicho que eso estaba en relación con ese valor x que habíamos propuesto de ancho. Entonces, este valor que obtuvimos ya directamente nos va a permitir encontrar esas longitudes. ¿Listo? ¿Y cómo las hallamos? Pues el ancho habíamos dicho que era x, es decir, el ancho es 15 metros, que fue el valor que obtuvimos, y el largo va a ser x más 20, es decir, 15 metros más 20 metros, que equivale a 35 metros. ¿Listo? Y por lo tanto, al final, cuando yo ya haga la solución de la respuesta, voy a decir que la respuesta de mi problema es que el ancho del terreno, o del campo, lo habían puesto allá, del campo rectangular
es de 15 metros y el largo es de 35 metros. ¿Listo? Y pues como les decía, este no nos va a permitir, digamos, como abordar todos los tipos de temáticas que están dentro de las aplicaciones, pero es una guía más o menos de cómo se puede proceder. Primero, pasar del lenguaje algebraico a una expresión, perdón, del lenguaje común a una expresión algebraica y luego solucionar esa expresión algebraica con base en los desarrollos que ya hemos ido realizando entre los ejercicios 1 y 4. ¿Listo? Entonces, eso sería lo respectivo a aplicaciones. No sé si haya preguntas hasta acá. Listo, Johan. Listo, bueno, de pronto ya algunos tengan otra clase por ahí. Entonces, recuerden que esto queda grabación. Yo les comparto la grabación el día de mañana por correo y pues cualquier duda que tengan particularmente sobre los ejercicios de la última parte, los que ustedes tienen que exponer, pueden hacérmelas ya sea por el Teams, por el chat de Teams o directamente sobre el foro. Yo les iré haciendo las retroalimentaciones. Entonces, voy a dejar de compartir por acá. Si no hay más dudas, entonces pues yo les agradezco por su asistencia. Voy a dejar de grabar.